obviamente. Entonces el tema que les traigo para el día de hoy es la mayor piedra que podemos tener en nuestro camino. Wow. ¿Y cuál sería esa mayor piedra que tenemos en nuestro camino? El orgullo que tenemos en nuestra vida. Es un tema bastante fuertecito, diría yo, muy interesante. ¿Por qué fuerte? Porque nos va a hacer reflexionar. Es algo que normalmente lo vemos, lo platicamos, lo decimos, pero pocas veces nos atrevemos a aceptarlo. Batallamos, es algo con lo que batallamos. Y por ejemplo, nosotros a lo largo de nuestro caminar en la iglesia y sobre todo ahora en esta vida con Cristo, en la misma iglesia cristiana vemos mucha gente que batalla con el orgullo. Y no que esté mal, de hecho es una lucha constante que debemos de tener, o es una constante que debemos de tener. Pero a mí algo que siempre me ha llamado la atención es que el orgullo siempre lo vemos muy relacionado con la prepotencia, con el ojo altivo, con el mirar arriba del hombro, que dice la gente. Y mucha gente, y sobre todo por la tradición católica, nos han enseñado que el ser humilde es ser pobre, y nada tiene que ver. De hecho, nos ha tocado conocer más gente humilde económicamente, que es más orgullosa que realmente la gente que tiene más provisión económica. Entonces nada tiene que ver. Vamos a Primera de Crónicas 28:9. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Aquí no necesitan leer. Sí está la letra más grande, ¿verdad? Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre, el Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Tenemos que buscar al Señor, pero aquí en lo que nos queremos centrar el día de hoy es en que Él escudriña los corazones. Él sabe lo que traemos dentro, Él sabe la manera en que actuamos. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué hay cosas que a veces busco, que a veces deseo, que a veces quiero, y de alguna u otra manera no las recibimos? Y pues la respuesta es muy clara, de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe las intenciones que tenemos para ello. Él sabe que si nos da cierto beneficio o nos va a bendecir, por ejemplo, la gente que busca economía o que busca hacerse rico o millonario, pero que el Señor sabe que el interés de Él no es lícito, o vaya, lo va a usar ese dinero para cosas inadecuadas, pues el Señor no nos lo va a dar. O solamente, ¿perdón? Por acumular. Sí, o solamente por acumular. Luego, y lo digo de esta manera, tristemente me ha tocado platicar con hermanos en Cristo, y algunos de ellos, o la mayoría, consideran que el éxito económico es bendición de Dios, y no necesariamente. Hay algunos hermanos que les empieza a ir extraordinariamente bien económicamente y piensan que el Señor los bendice, pero los bendice a través de negocios que no son lícitos. Los bendice a través de negocios de agiotismo, de negocios donde despojan a gente de su casa, de sus pertenencias, de sus autos. Pues obviamente que eso no viene de Dios. Así es. Y como lo hemos visto en la palabra de Dios también, en la porción de la Biblia, no sé si recuerdan cuando el Señor, antes de iniciar su ministerio, dice la palabra que el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto, y en el desierto es donde Él es tentado. Y una de las tentaciones que le presenta ahí el tentador, en este caso Satanás, a Jesucristo, es precisamente los tesoros, la abundancia.
y lo único que le pedía era que lo adorara. Entonces es algo que hemos visto, el que te bendice más rápidamente en lo económico no necesariamente es Dios. Entonces hay que tener cuidado. Aún y cuando creemos que estamos en Cristo, si los negocios no son de acuerdo a, no creo que sea Dios el que está trabajando. En alguna ocasión, cuando anduvimos por ahí nuestro caminar buscando qué hacer y que andamos haciendo empresas y cositas así, estuvimos asesorando un negocio. Esto se los voy a poner como otro ejemplo más. Estuvimos asesorando un negocio, un restaurante, y los dueños del restaurante nos platicaban muy padre y muy emocionados que era una bendición de Dios, que el Señor les había dado la visión y el restaurante y el nombre y todo, y nosotros decimos qué padre. Pero luego preguntas algunas cosas y te das cuenta que no era Dios, porque le dices, bueno, ¿y dónde te estás congregando? No, pues es que no nos congregamos. Bueno, ¿y en dónde estás apoyando obra o dónde estás diezmando? No, pues es que no lo estamos haciendo. Entonces normalmente pues esas preguntas son bien básicas. Normalmente ese tipo de cosas quiere decir que no vienen de Dios. Cuando el Señor bendice, lo hace precisamente para apoyar obra, para hacer crecer alguna obra, para bendecir a más gente, para bendecir a la gente que no tiene. No está peleado con que tengamos dinero y que tengamos mucho. Lo podemos hacer y lo podemos tener. El asunto es qué hacemos con ese dinero. Si una porción la hacemos o la utilizamos para apoyar a gente, eso es lo que busca el Señor. Amén. Bueno, es un poquito un preámbulo, me salí un poquito del tema, pero por algo me pidió el Señor que les platicara. Dios examina minuciosamente y profundamente nuestros corazones y nos exhorta continuamente o constantemente que nosotros nos estemos examinando. Tenemos que revisar nuestras actitudes. Es algo que nos va a ayudar a tener una mejor relación con el Señor, una mejor relación con nuestros semejantes. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que nos pasa interiormente en lo que estamos pensando, cuáles son nuestras intenciones. Y les decía ahorita al inicio, eso es bien difícil y batallamos un chorro con eso. Todos batallamos. Porque luego inclusive pequeños detalles o actitudes, a veces no nos las esperamos, pero es precisamente porque traemos ahí algún detalle todavía que necesitamos sacar, que necesitamos cambiar. Él quiere quitarnos todo eso, el Señor. Él quiere trabajar con nosotros. No es para que nos sintamos culpables o nos sintamos mal de que somos de una u otra manera, sino que lo que Él quiere es que mejoremos nuestra vida. Vamos a Proverbios 16:2. Todos los caminos, ¿no está? ¿Se nos fue la señal? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Se acabó la pila? Nos quedamos sin pila en la computadora. Bueno, dice Proverbios 16:2, pero Jehová pesa los espíritus. Es una referencia más a lo que leíamos ahorita. Él sabe, Él conoce lo que tenemos en nuestro corazón. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En la versión de peso se refiere a que Él conoce los motivos, Él juzga y Él sabe los procederes y los motivos de cada persona. Él examina nuestras intenciones. Él sabe lo que hay detrás de cada palabra. Él entiende qué es lo que tenemos como una intención oculta, si es que la hay. Puede parecer humilde o parecer orgulloso, pero el Señor juzga los corazones. Él conoce profundamente los corazones. Nosotros podemos, y es lo que les decía ahorita, podemos aparentar mucha humildad, podemos aparentar que somos muy santos inclusive, o que ayudamos mucho a la gente, pero realmente el Señor sabe. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente
que al parecer es muy orgullosa y ya empieza uno a tratarla y se da uno cuenta que es la persona más sencilla que existe. Y casos contrarios, me ha tocado ver gente que los voltea uno a ver y digo, este cuate nomás le falta levitar, ¿no? Lo ve uno caminando, hasta caminan despacito y con mucha santidad, pero realmente ya cuando los conoce uno más a detalle se da uno cuenta que no es así. Inclusive ministros, ¿verdad? Gente que se dedica a ministrar la palabra de Dios, puede suceder este tipo de cosas. Me hizo algo muy interesante porque cuando nosotros decidimos y que el Señor nos movió a empezar una obra propia, a abrir iglesia, ese fue uno de los motivos principales. Porque nosotros lo que queríamos o lo que queremos es uno de nuestros objetivos y nuestra misión y visión, es llegar a la gente. No nada más platicarles y decirles que Dios les bendice, sino ayudarle. Nosotros lo vivimos, nosotros pasamos por épocas difíciles, de escasez, y sabemos que el Dios te bendice no arregla muchas cosas. A lo mejor momentáneamente se siente uno muy a gusto y muy bonito, pero luego regresa uno a la realidad y hacen falta muchas cosas. No es sencillo. Y a veces no es nada más cuestión de ayudar económicamente, sino ayudarles a que sepan cómo trabajar, cómo conseguir trabajo, cómo establecer a lo mejor un negocio, cómo establecer una empresa. En el caso de Yeli, que ella se ha ocupado de ministrar mujeres, el hacerles saber que ellas son capaces de hacer cosas, de poner un pequeño negocito, de cómo salir adelante, en caso de que sean solas o las dejaron solas. Ese tipo de situaciones son las que nos han movido a hacer algo diferente. No porque no exista, sino porque hace falta más trabajar en esas áreas. Es parte de lo que nosotros queremos llegar y parte de lo que queremos alcanzar. Proverbios 21-24 dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Entonces, si se dan cuenta, son muchas las referencias que nos habla del orgullo. La arrogancia es un sentimiento de superioridad, es creer que somos más valiosos, sentirnos la única o la última coca del desierto, ¿verdad? Como dicen. No reconocer nuestros errores, tratar de echarle la culpa a alguien más por algún error. Es creer que somos indispensables, imprescindibles. Es pensar que podemos siempre hacer todo y hacerlo mejor que los demás. Es un sentimiento muy, muy común. Y luego vemos situaciones, inclusive en el cristianismo, vemos obras o vemos ministros y decimos, no, yo lo podría hacer mejor. Pero realmente ya estar parado y hacer lo que esa persona sí es otro boleto, ¿eh? No está tan fácil. Pensé que era música que nos están poniendo a nosotros. Okay. Está poniendo interesante esto. La soberbia, el orgullo o la arrogancia son una piedra fundamental para que de alguna manera caigamos en pecado. Es como que el trampolín para cometer algún pecado. Debemos temerle a Dios con respecto a lo que hay en nuestro corazón. Recuerden que no hay forma de evadirlo, no hay forma de burlarlo, de persuadirlo, de manipularlo. O sea, no lo vamos a convencer de algo diferente, Él sabe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí viene lo interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos ante Él. Hay que confesar nuestra falta ante Él, obviamente en oración. El orgullo no es fácil de detectar. Inclusive cuando uno mismo se está examinando, va a haber situaciones que uno piensa que no pasa nada, que no hay problema, y a lo mejor sí lo hay, porque normalmente lo camuflamos con otras cosas o tratamos de justificarlo con otras cosas. Pero cuando hay orgullo, va a brotar, en algún momento va a brotar. Y ahorita que hablaban de la cultura de China, ¿verdad? Es como el mal olor. O sea, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, es como el mal olor.
de inicio pues no lo vamos a detectar, pero de un momento u otro, si nos acercamos un poquito más, pues va a oler. Nos vamos a dar cuenta, con algún gesto, con alguna cara. Aquí somos muy dados a que ay, me hizo caras, con algo, pero lo vamos a detectar. Entonces así es el orgullo. Tenemos que mantenernos constantemente humillados al Señor. Dice Santiago 4:6, pero Él da gracia, Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces tenemos que ser humildes de corazón. Dios se vale de muchas circunstancias para quebrar nuestro orgullo. A mí me gusta mucho, ya no recuerdo exactamente cómo iba esa parábola o esa historia, pero se me quedó la frase final, ¿verdad? Que el Señor, cuando nos quiere cambiar en algún área, primero nos susurra, nos habla y nos habla bonito y nos habla de una manera delicada, pero cuando no entendemos nos manda un ladrillazo. Entonces hay que evitar el ladrillazo. Sí, por las buenas. El orgullo de un corazón arrogante no armoniza con el plan de Dios. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa parte. El orgullo, como ya les decía, no es exclusivo de la gente rica. Lo podemos ver en gente pobre, en la gente culta, en la gente ignorante, en la gente inteligente. En todos lados lo podemos ver, de distintas maneras, manifestado de formas diferentes, pero en todos lados hay. Así es. El otro día volvíamos a ver en repetición una película de Pedro Infante. Bueno, la veía yo por enésima vez. A mí no me gusta. Es que yo me divierto mucho con las películas viejitas. Y de hecho, por ejemplo, las de Pedro Infante, me acuerdo que yo creo que la edad de Diego, de la niña, no sé exactamente, unos 7, 8 años. Y hubo una época que todos los sábados ponían una de Pedro Infante. Y era lo único que había en la tele. Entonces las veía uno y las volvía a ver y las volvía a ver. Entonces cuando las veo, pues me traslado a mi infancia y las veo. Y ahora ya de grande entiendo diálogos que a lo mejor de niño no entendía. Entonces eso se me hace a mí bien fascinante, bien padre. Y el otro día veía la película de La Oveja Negra, con Pedro Infante y los hermanos estos Soler. Y a lo que voy con eso es que yo relaciono que mucha de la soberbia del pueblo mexicano fue transmitida o fue implantada o afianzada a través de esas películas. Porque muchas de las actuaciones o de la manera que actúa, en este caso el papá de Pedro Infante, que es Fernando Soler, maneja un orgullo terrible, tremendo. Pero la mamá también. Y la mamá sufría toda la película sufrió por el hombre. Toda la película estuvo llorando, y porque el hombre le era infiel, ella sabía, pero ella sufría y lloraba. Estaba en la victimización, totalmente en la victimización, toda la película, hasta que se murió, ¿verdad? Porque dijo el doctor ahí en la película que tenía el corazón débil. Entonces, pues, tenía una afección cardíaca y finalmente se murió de los corajes que le hacía pasar al viejito. Y eso también es orgullo. Así es. Cuando estamos victimizados y ay, pobre de mí, ay, pobre yo, estamos en el yo, en el sentido contrario, pero lo que queremos es centrar la atención hacia nosotros. Y eso pocas veces lo entendemos. Entonces esa victimización es un orgullo también tremendo y terrible. Y a veces es más difícil de quitar que el otro. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Qué terrible, ¿verdad? El Señor sabe cómo está el asunto. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento impío son pecado. Proverbios 21:4.
Hay una historia también muy interesante en la Biblia, en el libro de Daniel, y nos habla acerca de Nabucodonosor. Es un ejemplo precisamente de un gobernante orgulloso. El Señor le dio oportunidad de arrepentirse varias veces y terminó convirtiéndose literal. Para mí esa es la versión del hombre lobo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que le creció cabello, se cubrió de pelo, le crecieron las uñas y andaba en el campo gruñendo y gritando y aullando. Se convirtió en un hombre lobo. 7 años vivió en esa condición hasta que reconoció la grandeza de Dios y obedeció los mandamientos. Entonces el Señor lo redime y lo vuelve a transformar. Pero eso es lo que puede pasar. En eso nos convertimos en bestias si no logramos quitar el orgullo de nuestra vida. Y dice en Daniel 4:37: ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahí lo reconoció, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer a un corazón orgulloso? Aquí les voy a dar algunos tips. El corazón orgulloso cree que sabe todo y rara vez se va a dejar enseñar. Número 1. Me falta la batería. Número 2. No reconoce sus errores. Siempre le echa la culpa a los demás. Eso lo vemos mucho en los trabajos y sobre todo en la maquila, ¿verdad, Julio? Es rebelde y menosprecia y no respeta a las personas. Cree que no necesita a Dios, batalla, no le cuesta para orar, para pedirle ayuda a Dios. Le cuesta pedir ayuda a otras personas. Tiene siempre una actitud crítica hacia los demás. Siempre está señalando, no, yo lo puedo hacer mejor. Bienvenido, Juan Manuel. Menosprecia las capacidades de otros. Piensa que siempre puede hacer las cosas mejor que los demás. No sabe escuchar. Tiene siempre una respuesta para todo. Y bueno, hay distintos tipos de arrogancia. Son los más comunes, ¿verdad? Los que vemos y podemos inmediatamente encasillar. Cuando los estaba escribiendo me acordé de un hermano que tengo, ¿verdad? Que no voy a decir su nombre, pero la mayoría lo conoce. No, ¿verdad? Él es presidente del Club de los Expertos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eso lo borramos del Facebook. Sí, eso no lo van a poner en el Facebook, bórrenlo de ahí. En la época de Jesús, los fariseos estaban llenos de soberbia. Los fariseos querían aparentar una falsa espiritualidad o una espiritualidad, pero que no era real. Realmente no querían servir a Dios. Ellos estaban ahí por ser vistos, por ser considerados sabios, por ser considerados maestros de la palabra. Pero realmente no lo hacían sirviendo al Señor. Ellos querían nada más ser contemplados y ser vistos. En la época moderna, en la actualidad, en las iglesias sucede lo mismo. Aún estando en Cristo, tenemos muchísimos fariseos, tristemente. Gente que quiere el púlpito para que lo vean, gente que quiere subirse a adorar y alabar, pero para que lo vean. O sea, no lo hacen con un corazón dispuesto a Dios. ¿Mande? Como si fuera tan sencillo. Exactamente. No es sencillo.
y ellos creen que es muy sencillo, es lo que les comentaba hace un rato. Cuando también escribía esto me acordé de otra porción, esto no lo escribí, pero recuerdo, hay una controversia muy interesante en cuanto a cuando estaban Caín y Abel, que fueron a darle ofrenda al Señor. Y la ofrenda de Abel fue mejor vista que la de Caín. Y Caín se molestó. Lo que nos demuestra es que las dos ofrendas eran correctas y estaban bien, pero la actitud en la que fue presentada fue lo que no fue agradable a Dios. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos al Señor, que le ofrendemos al Señor, tiene que ser de corazón, tiene que ser con esa disposición de servirle, de adorarle, de agradarle. No debemos de sentirnos superiores a nadie, no debemos de sentirnos mejores que nadie. Todos somos iguales, todos somos aceptados por Dios de la misma manera. Yo les decía a algunos hermanos que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor no estuvo pidiendo nuestro currículum, ¿verdad? Ni revisando nuestro currículum para ver si nos aceptaba o no. Él nos acepta a todos. Entonces así debemos de ser nosotros. Todos nacemos con una cuota de orgullo, con un pedacito de orgullo, porque es nuestra naturaleza, es la naturaleza humana. Y acuérdense que es el pecado por el que Satanás fue expulsado. Entonces por eso les decía yo ahorita que es el trampolín o es el inicio de llegar a más pecados. Esa pequeña soberbia que podamos tener ahí nos va a llevar a cometer más equivocaciones. En Juan 12:24 dice, Jesús dijo: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a nosotros, tenemos que tener un corazón dispuesto al Señor. Amén. Tenemos que volver a nacer, pero nacer con un corazón nuevo, con un corazón limpio. Es parte de lo que nuestro Señor nos decía en su primer prédica, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentirnos no es nada más el únicamente pedir perdón por algo que hicimos, que así es como normalmente lo entendemos, sino el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es cambiar, hacer las cosas diferentes. Dice el Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, tenemos que examinarnos, tenemos que observarnos más a detalle, tenemos que entender cuáles son los motivos que nos llevan a hacer ciertas cosas. Ahí es donde vamos a poder entender dónde está nuestro orgullo, si es que tenemos algún orgullo. Entonces, tenemos que romper con esas ataduras. El orgullo es una atadura terrible que nos puede llevar a cometer mayores y más fuertes equivocaciones. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a hacer una oracioncita ya para cerrar.